hermanos, vamos a continuar nuestro curso de Biblia. La semana pasada estábamos hablando un poco sobre el paso por el Mar Rojo, ¿no? Todo lo que ello implicaba, ¿no? Este atravesar el Mar Rojo, ¿verdad? El vencer las fuerzas del mal. Y nos quedábamos con la idea, ¿verdad?, de cómo soplaba un viento y se abrían las aguas, ¿no? Ahí nos quedábamos, ¿no? Cómo soplaba el viento y se abrían las aguas. Y entonces decíamos que soplar el viento, bueno, por un lado, ¿verdad?, podríamos ahorita decir que podría tener una explicación científica. Algunos dicen que por esas partes del Mar de las Cañas efectivamente se ha llegado a soplar vientos fuertes y efectivamente hacia un lado las aguas, ¿no? Digo, hablando científicamente, que han hecho sus visiones, sus experimentos, sus observaciones, y bueno, uno podría decir, entonces no tiene sentido. Bueno, ¿el milagro en dónde está? El milagro no está en que sopló solamente el viento. El milagro está que pasó justo cuando lo necesitaban. O sea, que llega a soplar de repente ahí, ¿verdad? No es que cada año pase eso, ¿verdad? De repente llega a pasar, es un fenómeno que pudiera pasar. Bueno, si efectivamente es un fenómeno natural, ¿dónde estaría el milagro? El milagro estaría precisamente en que ocurrió cuando lo necesitaba, ¿no? No es que ocurrió cuando no lo necesitaba, no es que ocurrió en otro contexto, en otra realidad, no, ocurrió cuando lo necesitaba. Entonces, este viento que sopla y que a lo mejor se hace a un lado las aguas y tuviera una explicación científica, diríamos, bueno, ¿dónde está el milagro? Pues que pasó cuando lo necesitaba. Pero más allá de que si tiene una explicación científica o no, tendremos que centrarnos aquí en este caso en algo mucho más profundo, ¿no? ¿Cuál era la explicación teológica? Decíamos, nos recuerda cuando pasaba, ¿verdad? Nos recuerda cuando pasaba el libro del Génesis 1:2, ¿no? Que dice que el Espíritu de Dios aleteaba, ¿no? El viento de Dios que aletea, ¿no? El viento de Dios que hace a un lado las aguas del caos para que forme una creación. Y decíamos, entonces aquí sería como la imagen también de cómo Dios viene, como en el Génesis 1:2, ¿verdad?, a hacer a un lado las aguas para la creación, ya no de este mundo, el mundo ya estaba creado, pero ahora sería la creación de un pueblo. Dios está creando un pueblo, sacándolo de la esclavitud y haciendo a un lado las fuerzas del mal, ¿no? Y es ahí precisamente donde nos quedábamos la vez pasada, ¿no?, en nuestra reflexión del curso, ¿no? Ahí donde nos quedábamos. Entonces vamos a continuar, vamos a terminar este capítulo 12, ¿no?, que es muy interesante, que nos habla de esta transformación, podremos decir, ¿no?, de esta creación, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Bueno, no capítulo 12, capítulo 14, perdonen ustedes, ¿no?, el capítulo 14. Entonces, sigue el texto, ¿no?, y dice, ¿dónde me quedé? Extendió su mano, abrió el mar, ¿no?, en el versículo 21, y Yahvé hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento del este, ¿no? Ahí estábamos, ¿no?, que sopló toda la noche y el mar quedó seco y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron en medio del mar, en seco, y las aguas formaban muralla de derecha a izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras de ellos en medio del mar, con todos sus caballos, con todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia matutina Yahvé miró desde la columna de fuego y humo y hacia el ejército de los egipcios, y sembró confusión en el ejército egipcio. Enredó la rueda de los carros que a duras penas podían avanzar, y entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra Egipto. Y Yahvé le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, y las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al rayar el alba, el mar volvió a su lugar habitual, de modo que los egipcios en su ida se toparon con él. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que habían entrado en el mar para perseguirlos. No se escapó ni uno siquiera. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, mientras las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos debido a la mano potente de Yahvé que había desplegado contra ellos. Y el pueblo creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Bueno, entonces ahí tenemos el capítulo 14, el final de este capítulo, ¿no?
Y entonces vemos aquí toda esta escena, ¿no? Entonces aquí podemos ver algo muy interesante, ¿no? Entonces, primero que nada, pues tenemos nosotros esta idea fundamental, ¿no? El pueblo que cruza el mar, ¿no? Ahora, aquí la idea de cruzar el mar, decíamos la vez pasada, pues es este signo de fe, ¿no? Hay un verdadero signo de fe de parte del pueblo, porque precisamente este cruzar es un confiar en Dios. Uno tiene que estar siempre confiando en Dios, ¿no? Tiene uno que siempre estar abierto a Dios, ¿no? Y decíamos, cuando el pueblo camina hacia el mar todavía no se abría, se abre porque el pueblo camina, ¿no? Porque el pueblo confía en Dios. Y es por lo tanto entonces la invitación que Dios nos hace precisamente para confiar en Él. A veces no confiamos en Él, ¿no? A veces nos quedamos en cosas superficiales, nos quedamos en cosas pasajeras, nos quedamos en cosas sin sentido, pero estamos llamados a confiar en Dios, ¿no? Estamos llamados a profundizar en el Señor, ¿no? Estamos llamados a adentrarnos en Él. Incluso cuando parece todo perdido, habría que confiar en Él, ¿no? Ahí cuando estaba el pueblo de Israel, imagínense lo que vivía, ¿no? Ahí todo el ejército egipcio detrás de ellos, ahí el mar, pues estaban condenados a muerte y en ese momento confían, ¿no? Claro, a lo mejor a nosotros no nos va a pasar eso de tener un ejército y un mar enfrente, ¿no? Pero yo creo que hay que confiar en Dios en todo momento. Y respecto a eso, me acuerdo de unas palabras de Santa Teresa del Niño Jesús, ¿verdad? Teresita de Lisieux, que dice ella, ¿no? Dice, una noche, después de completas, busqué en vano nuestra lamparita en los estantes destinados a ese fin. Era un tiempo de silencio riguroso, por lo que nadie podía reclamarla. Y entonces supuse que alguna hermana, creyendo que era su lámpara, había cogido a la muestra, que por cierto me hacía mucha falta. En vez de disgustarme por verme privada de ella, me alegré mucho, pensando que la pobreza consiste en verse una privada no solo de las cosas superficiales, sino también de las indispensables. Y de esa manera, en medio de las tinieblas exteriores, fui iluminada interiormente. Este pasaje de Santa Teresa, ¿a qué lo digo? Santa Teresita, ¿verdad? Dice que una noche después de completas, ¿qué son completas? Las completas son la última oración del día, ¿no? Para los religiosos. Bueno, hoy día también los laicos la pueden hacer, ¿no? En la liturgia de las horas. Pero después de completas debe de haber un silencio absoluto. Ya nadie puede hablar porque esa es la última oración del día. Por lo tanto, después de completas nadie puede hablar. Y dice que ella, ¿verdad?, necesitaba la lámpara para poder ir a algún lado, ¿no? Y descubrió que la lámpara que tenía la comunidad no estaba. La necesitaba y no estaba. Y entonces uno, ¿qué haría en esos casos? Diríamos, pues nos enojamos, ¿no? ¿Quién agarró la lámpara? Pues aquí está para todos, ¿por qué la están agarrando, no? Y entonces ella dice, de seguro la agarró una hermana porque la confundió con la suya, ¿no? Y yo la necesitaba mucho, efectivamente. A lo mejor hoy día, ¿verdad? Incluso en nuestra casa, a lo mejor podemos salir, aunque está oscuro, medio se ve algo, ¿no? Pues por todo el alumbrado público. Pero usted céntrese en aquellos tiempos de Santa Teresa, no había alumbrado público, entonces estaba todo oscuro, o sea, todo oscuro. No era tan fácil de ver, y aparte estamos hablando de un monasterio, ¿verdad? Con todas sus paredes gruesas, o sea, no es una casa cualquiera, ¿no? Y justamente en ese momento, ¿verdad? Dice Santa Teresita que en lugar de enojarse, le dio mucho gusto, porque se dio cuenta precisamente en ese momento, ¿no? En esas circunstancias se dio cuenta en qué consistía la pobreza. Y dice, la pobreza no solamente es privarnos de las cosas superfluas, la pobreza también consiste en privarse de las cosas que a veces son indispensables. Y entonces Santa Teresita saca de aquí una enseñanza y dice, lo más importante no solamente es, o sea, ser pobre no significa, esto no lo necesito, no. A veces también la pobreza implica en privarse de lo necesario. En ese caso, pues necesitaba la lámpara para poder caminar bien, pero y no caerse, pues tuvo que caminar a oscuras, ¿no? Y termina con una frase un tanto espiritual para ella, ¿no? Y en medio de las tinieblas exteriores, fui iluminada interiormente, ¿no? Porque ella sacó una enseñanza de eso, ¿no? O sea, en lugar de enojarse y hacer corajes y decir, mugre monja, ¿para qué se la lleva? ¿Quién habrá sido? Ahorita ni siquiera puedo reclamar porque estamos en silencio, pero ya mañana me van a escuchar, ¿no? En lugar de hacer corajes, dijo, de aquí saco una enseñanza. La pobreza está incluso en dejar de tener las cosas necesarias para la vida. Y ahí confío en Dios. Dice, y fui iluminada interiormente, ¿no? ¿Y eso a qué lo digo? Entonces,
La verdadera fe consiste precisamente, como diría Santa Teresa, en dejarnos iluminar interiormente, ¿no? En confiar que todo lo va a dar Dios finalmente, ¿no? En no creer que porque esto es fundamental, que porque esto es indispensable, que sin esto no podemos vivir, ya se echó a perder todo, ¿no? Dice Santa Teresa, incluso aunque nos falte lo necesario para vivir, habría que confiar en Dios, ¿no? Y ella pues tuvo que hacer sus cosas a oscuras, y no dice que le haya pasado nada, ¿no? Que yo he hecho, me caí, o sea, no, finalmente terminaba confiando en Dios. A lo mejor también en nuestra vida, ¿verdad? El pueblo ahí que hubiera querido, ¿verdad? Pues que hubiera salido tranquilamente, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero el pueblo de Israel tuvo que salir en medio de una persecución con los egipcios y en medio del mar, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Uno diría, pues ya estamos perdidos, ¿no? Ya para qué, lo que estaba reclamándole ahí al pueblo, a Dios, ¿no? ¿Para qué nos sacaste? Si nos hubiéramos quedado allá, mejor nos hubiéramos muerto allá. No, el pueblo empieza a caminar y confía en Dios, ¿no? Y se da cuenta que no necesita de nada. Si está Dios con él, no necesita de nada, ¿no? Así como Santa Teresa dice, no necesito de nada. Ahora tengo todo delante de mí. Ahora tengo todo en mi vida. Ahora ya tengo todo, ya no necesito otra cosa. Ya no requiero otra realidad. Todo está delante de mí. Ya no necesito más. El pueblo hubiera creído que ahí necesitaba otra cosa, ¿no? Ay, ojalá Dios hiciera un terremoto y se los tragara, ¿verdad? Ojalá Dios los castigara. No. Ábranse las aguas y ustedes caminen, basta. O sea, Dios va a ayudar siempre. La confianza en Dios, ¿no? La iluminación interior. No confiemos, diría Santa Teresa, ¿no? En las lámparas exteriores. Veamos la luz interior, cómo Dios nos va dando siempre una luz nueva para descubrir las cosas. La verdadera vida de fe no consiste en decir que creemos en Dios, sino en creerle a Dios y creer que aún en los momentos donde nos falta lo indispensable, Él está con nosotros. Y aunque haya una tiniebla exterior, siempre habrá una luz interior que nos guíe. Claro, eso se requiere una verdadera fe, ¿no? Porque si alguien dijera, el padre lo dice porque sí, pero yo no puedo. Bueno, pues ya usted no tiene fe, ¿no? Eso es un verdadero acto de fe. Es una cosa que es muy difícil de creer, ¿no? Es muy difícil de asegurar. Pero ese es el proceso de la vida de fe, ¿no? El pueblo de Israel está llamado a caminar hacia la muerte, y caminó a la muerte y se abrieron las aguas. Y Santa Teresita dice, pues ni modo, ¿verdad? Me falta mi lámpara, ¿para qué me enojo? Algo bueno va a salir de aquí, ¿no? Y sacó algo bueno. Y yo creo que todos nosotros a veces también nos faltaría esta fe. Hoy yo creo que tendremos que pedir al Señor que nos diera esa fe de verdad, de creerle que aunque nos falta lo indispensable, Él está con nosotros y nos va a guiar, y se va a abrir ese mar de problemas, y se va a abrir ese mar de dificultades, y se va a abrir ese mar de complejidades. Dios siempre está con nosotros, Dios nunca nos deja. El problema es que a veces no le creemos a Dios, ¿no? Creemos que Dios nos engaña, creemos que Dios se aleja, creemos que Dios no está con nosotros, y queremos confiar solamente en nuestras fuerzas, pero no en las fuerzas de Dios, ¿no? No en la luz de Dios, no en la gracia de Dios. No confiamos en eso, sino que nos desvirtuamos, ¿no? Y no estamos cerca de Él. Esto que propone Santa Teresa y que propone el libro del Éxodo finalmente, pues es un verdadero acto de fe que ni nosotros a veces pudiéramos imaginar, ¿no? Que ni siquiera podríamos soñar, ¿no? Va más allá de lo que imaginamos, ¿no? Va más allá de lo que quisiéramos, ¿no? Va más allá de eso. Y Dios va a actuar justamente en esa realidad, ¿no? Ahí actúa Dios, ahí se va haciendo visible Dios, ¿no? Ahí se va manifestando totalmente, ¿no? Por lo tanto, ¿verdad? Podemos ver que cómo Dios actúa en nuestra vida. Entonces yo creo que esto del libro del Éxodo, más que decir, ay, qué bonito que se abrieron las aguas, yo creo que tendremos que pensar efectivamente, no tanto que qué bien que se abrieron las aguas, sino qué bien que el pueblo confió ese día en Dios, ¿no? Ya después no confió, como ahorita vamos a decir, ¿no? Pero en ese momento confiaron, ¿no? Y yo creo que la confianza en Dios tendríamos que tenerla siempre, y decir, aunque padezco hoy una carencia, sé que Dios está aquí conmigo, sé que Dios no me deja. Tendremos que creerle efectivamente al Señor, ¿no? Tendremos que abandonarnos al Señor, ¿no? ¿Y qué significa abandonarnos en el Señor? Pues caminar hacia el mar, ¿no? Cuando parece todo perdido. ¿Y eso qué significa? Diríamos, en primer lugar, para poder realmente abandonarnos en Dios, en primero tendremos que ver todo desde los ojos de Dios. Ver todo desde los ojos de Dios. A veces lo vemos desde nuestros ojos, desde nuestros intereses, desde lo que queremos. No, verlo desde los ojos de Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, camina hacia el mar, pues lo vio con ojos de Dios. Si lo hubiera visto con sus ojos, hubieran dicho, ay no, ¿verdad? Nos vamos a morir aquí, nos vamos a ahogar. No, caminen. Y el pueblo caminó. Caminen. Verlo con los ojos de Dios, en lugar de verlo con mis ojos.
Santa Teresita vio lo de la lámpara, ¿verdad? Por poner el ejemplo de ella, con los ojos de Dios. No lo vio con sus ojos humanos. Si lo hubiera visto con sus ojos, le echó un berrinche que para qué les cuento, ¿no? Pero no, lo vio con los ojos de Dios. Y sacó una enseñanza de eso, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar, para abandonarnos, tendríamos que ver todo con los ojos de Dios. En segundo lugar, reconocer nuestra realidad, ¿no? Reconocer lo que somos cada uno de nosotros. Porque a veces muchas cosas lo hacemos, o muchas veces no confiamos en Dios. ¿Saben por qué? Porque no reconocemos quiénes somos, ¿no? A veces pensamos lo que nos merecemos, a veces pensamos lo que queremos, a veces pensamos lo que nos deberían de dar, pero no pensamos en lo que somos, ¿no? Si el pueblo fue capaz de caminar hacia el mar, ¿por qué lo hizo? Porque reconoció lo que era un puñado de hombres que estaban solos y que no les quedaba más que ver todo con los ojos de Dios y decir, pues nosotros no somos nada delante de ese ejército, somos indefensos. Y lo único que nos queda es obedecer esta voz que Dios nos guía, ¿no? Y caminaron hacia allá. Ahí está, caminando hacia Dios. Y ahí van caminando y se abrieron las aguas. Santa Teresita reconoció lo que era, ¿no? Pues soy una monjita sin luz, ¿no? Y pues, punto final. Y voy a sacar una enseñanza de esto, ¿no? Pero reconocer lo que somos, ¿no? Y finalmente yo creo que el tercer paso para poderme abandonar en Dios sería el ofrecerle todo a Dios, ¿no? El problema está que a veces no le ofrecemos las cosas a Dios. Pasan las cosas y nos quejamos o nos alegramos, pero muchas veces no se lo ofrecemos a Dios. Muchas veces nos enojamos, hacemos berrinches, corajes, pero no le ofrecemos las cosas a Dios. No decimos, Señor, mira, híjole, ¿cómo no tuve esto? ¿Cómo pasó aquello? Y no se lo ofrecemos a Dios. ¿Por qué? Porque ya nos enojamos, porque lo dejamos al ahí se va. O a veces son cosas muy buenas, ¿no? Y a veces, aunque fueran cosas buenas, no se las ofrecemos a Dios. No le decimos, Señor, gracias por esto que me pasó hoy, te lo ofrezco, ¿verdad? Te lo ofrezco para que yo sea mejor, te lo ofrezco para que esto, te lo ofrezco para que sea más dócil. No, a veces nos pasan cosas bonitas en el día y no se las ofrecemos a Dios. ¿Cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos abandonarlo si no le ofrecemos lo que nos pasa a Dios? O sea, yo creo que a lo mejor esto ciertamente no lo hizo el pueblo de Israel, eso fue lo que le faltó y por eso luego vienen las consecuencias, ¿no? Pero yo creo que el sentido de abandonarnos a Dios es ver todo de los ojos de Dios, reconocer lo que somos y ofrecerle todo a Dios. Esos serían los tres pasos fundamentales para vivir precisamente este abandono en Dios, ¿no? Y entonces el pueblo empieza precisamente a caminar, ¿no? Y entonces empieza, por un lado, ¿verdad? Decíamos la vez pasada, está la redacción del viento que sopla y se hacen a un lado las aguas. Y luego dice aquí que las aguas se hacían dos murallas, ¿no? Una a su derecha y otra a su izquierda, ¿no? Como lo ponen en las películas, ¿no? Y esta es otra redacción, este es otro autor. Hay dos autores en este texto, ¿no? Que están intercalados. Acuérdense que habíamos dicho que el libro del Éxodo, ¿verdad? No lo escribió un solo autor, lo escribieron por lo menos tres autores, metieron mano ahí. Entonces un autor es el que dice que sopló el viento y quiso a un lado las aguas. Y otro autor es el que dice que cuando se abrieron las aguas se hicieron como murallas, ¿no? Como dice como lo vemos luego en las películas, ¿no? Para hacerlo todavía más épico el asunto, ¿no? Las murallas de agua, ¿no? Del lado del derecho, y entonces van caminando entre las aguas, ¿no? Entonces obviamente este es otro autor, ¿no? Es otra redacción, ¿no? En la que trata de hacer ver precisamente la acción de Dios junto con el pueblo, ¿no? Que lo va acompañando, que lo va transformando, ¿no? Y entonces el pueblo con total fortaleza, con total fe, va haciendo un camino de seguridad. En cambio, vamos a ver que los egipcios en ese momento, ¿verdad? No van a un camino de seguridad, sino que van a un camino de perdición. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense bien, vamos a ver esto, ¿qué es el paso del Mar Rojo? Por un lado es la fe del pueblo, que ya explicamos, ¿no? Pero el paso del Mar Rojo es la destrucción del faraón y de los egipcios. ¿Pero por qué? Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño esquema, ¿verdad? Para poder entender esto, ¿no? Con mayor claridad. Entonces, sí pinta, ¿no? Entonces, por un lado está el faraón, ¿no? Faraón, que dice que lleva un montón de carros, ¿no? Más de 600,000, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Aquí va el faraón, ¿verdad? Junto con todos sus carros y caballos, ¿no? Imagínense lo que ahí está el faraón, ¿no? Ahí está, ¿no? Y lleva sus caballos. Vamos a dibujar aquí un caballo, a ver si me sale. No parece caballo, pero te echa la imaginación. Eso es un caballo, ahí va, ¿no? Ahí está, ¿no? Y todos los demás, todos los egipcios, ahí van, ¿no? Y por otro lado está el mar, ¿no? Aquí está el mar, ¿no? Lo mejor acá arriba. Está el mar, ¿no? Y en medio de esto
está el pueblo. En medio de esta realidad está el pueblo. Está en medio del faraón y del mal. Habíamos dicho que el faraón, que representa la muerte, la destrucción, ¿verdad? El odio, etcétera, ¿no? Todo eso es el faraón. Y del otro lado está el mar. Y decíamos que el mar en la Biblia siempre representa las fuerzas del mal, ¿no? Lo que limita al hombre, lo que lo esclaviza, lo que le hace infeliz, etcétera. Podríamos decir, simbólicamente hablando, no en la realidad, ¿no? Simbólicamente hablando, el mar sería un aliado del faraón, ¿no? Porque el mar representa todo lo negativo, ¿no? Todo lo que esclaviza, todo lo que impide que el hombre sea feliz. El mar sería como un aliado del faraón, ¿no? Porque el faraón es la muerte, la destrucción, la esclavitud. El mar es lo mismo, ¿no? O sea que el pueblo está rodeado por las fuerzas del mal. El pueblo no tiene ninguna solución. Y es entonces cuando Dios le dice, caminen hacia el mar, y el pueblo confía. ¿Y qué le pasa entonces a las fuerzas del mal? Se hacen a un lado. Todo se hace a un lado cuando las personas tienen fe. Todo. Siempre hay un mar, decíamos la semana pasada, que nos amenaza, que creemos inexpugnable, que creemos impasable, que creemos impenetrable, pero siempre podemos hacerlo a un lado. Confiando en Dios, confiando en su misericordia, confiando en su amor. Siempre está ahí. Y fíjese qué curioso, se abre el mar y el pueblo triunfante empieza a caminar. No dice ni siquiera que entraron corriendo, no dice, se abrió el mar y ¡ay, córrale porque se va a cerrar! No, el pueblo dice que entró caminando, ¿no? A pie enjuto, dice, ¿no? Es decir, con seguridad, con fortaleza, ¿no? O sea, con entereza, sin miedo, ¿no? El pueblo entró caminando con entereza. Y entonces es un camino que van con seguridad. ¿Y qué pasa cuando el faraón, verdad, entra? Dice que se empiezan a atorar las ruedas del carro. Dice, Dios atoró las ruedas del carro, ¿no? Y entonces iban caminando, iban más lentos ellos, ¿no? En medio del mar. ¿Esto qué representa, no? No representa que Dios lo hizo a propósito para que se muriera. No representa eso, ¿no? Es como una advertencia, ¿no? O sea, no entres por aquí porque no estás avanzando, ¿no? Dice Efrén de Nisibi, ¿verdad? Efrén de Nisibi dice, cuando se atoraron las ruedas era la advertencia de Dios para echarse para atrás y prefirieron en su terquedad seguir adelante. Fíjense, entonces el pueblo atraviesa con seguridad y llegan a la otra orilla. En cambio el faraón se atora las ruedas y todo, se cierran las aguas porque Dios dice, extiende la mano, que se cierren las aguas, y se murieron. ¿Qué representa eso? ¿Por qué se cierran las aguas y mueren? O sea, uno puede decir, es que Dios es malo, Dios castigó al faraón, ¿verdad? Dios quiso desquitarse, ¿verdad? Y entonces se vengó de él. No. Yo creo que aquí hay algo muy importante. El mar es la maldad. El faraón también es la maldad, es la muerte, no la esclavitud. En el fondo, ¿cuál es la enseñanza de fondo? La persona que opta por la esclavitud, la persona que elige la muerte o las estructuras de muerte, siempre va a terminar destruyéndose. Siempre se va a destruir con el paso del tiempo. La persona que opta por la maldad termina destruyéndose siempre. La persona que opta por la violencia, con el paso del tiempo, esa violencia lo termina destruyendo siempre. La persona que opta por sus mentiras lo termina destruyendo siempre. Y no es porque sea un castigo de Dios, no. Porque la mentira con el paso del tiempo te carcome, te destruye. Porque la persona que opta por la violencia, esa misma violencia te destruye. La persona que opta por las venganzas, esas venganzas al final de cuentas lo destruyen. Y destruyen no en el sentido simplemente de que lo maten o que le haga algo feo. No. Destruir significa que te van destruyendo, ¿verdad? Que pierdes credibilidad, que ya nadie te toma en cuenta, que quedas ignorado, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la maldad se autodestruye a sí misma, siempre. Por eso el faraón al final, ¿verdad?, termina ahogado por las olas del mar. ¿Por qué? Porque el que opta por la maldad, el que opta por la esclavitud, el que opta por la destrucción, siempre termina autodestruido por sí mismo. Esa es la enseñanza de fondo, ¿no? O sea, al principio, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Tenemos a los dos pueblos, los dos bandos, por así decirlo, ¿no? El pueblo de Israel contra el faraón. El pueblo de Israel que optó por Dios, que optó por la vida, que optó por el amor, y el faraón que opta por la esclavitud, que opta por la muerte, ¿no? Y empieza la batalla entre Dios y faraón, ¿no?
al final Dios gana, evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué gana Dios? No solamente gana porque es Dios y puede todo, no. Dios gana porque Dios está en favor de la vida. En cambio, el faraón opta por la muerte. El faraón optó por la esclavitud, ¿no? Optó por no dejarlos libres y al final de cuentas, el faraón mismo terminó autodestruyéndose. Esa es la enseñanza del Mar Rojo, ¿eh? Por un lado, desde el punto de vista del pueblo, ¿cuál es la enseñanza? Que tuvo fe y caminó hacia el mar y el mar se puede abrir. Pero ¿cuál es la enseñanza a la luz del faraón? Que las personas que optan por la muerte, que las personas que optan por la esclavitud, que las personas que optan por la destrucción, terminan siempre autodestruyéndose, terminan siempre acabándose. La persona que opta por la venganza, pues algún día se va a acabar ella misma, se va a autodestruir ella misma, se va a acabar totalmente ella misma. Es el fin de todo. Esa es la enseñanza de fondo de este pasaje, ¿eh? No nada más de que el faraón se ahogó, qué bueno, se lo merecía, no. O al revés, ¿no? El faraón se ahogó, qué malo es Dios, ¿por qué lo ahogó? Pues por lo menos los hubiera salvado también. Los egipcios, ¿qué culpa tenían si venían obedeciendo a este señor nefasto? No es eso. La enseñanza es muy clara. Si tú optas por la muerte, te vas a terminar siempre autodestruyendo, siempre. Aunque no quieras, siempre te vas a autodestruir si tú optas por la muerte, siempre. Si tú optas por la venganza, si tú optas por la destrucción, siempre te vas a autodestruir, siempre. No esperes una salida distinta si optas por la muerte, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, siempre que optemos por el del lado del faraón, algún día nos toparemos con un mar en nuestra vida, ¿no? Y ese mar en nuestra vida va a hacer que nos destruyamos, ¿no? Que caigamos, ¿no? Esa es como la enseñanza primordial entonces de este texto, ¿no? Que nosotros tenemos que ir viendo claramente en nuestra historia, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? Si yo opto por la muerte, me termino destruyendo. Es una autodestrucción, ¿no? Eso sería como la idea general, ¿no? La idea general. Ahora, habíamos dicho la vez pasada, ¿no? que el faraón había tomado todos sus carros y todo, ¿no? Y decíamos que históricamente, pues eso sería como una exageración, ¿no? Sería una exageración porque finalmente, ¿no? Finalmente es una exageración, dado que, pues, ¿cómo iba a sacar todo su ejército, no? Pero en realidad esta exageración tiene una razón de ser, ¿no? Tiene una enseñanza, ¿no? Cuando Dios le gana, por así decirlo, ¿no? Al faraón, porque lo ahoga el mar, no nada más es que lo ahogó y ya, sino ¿quién se ahogó ahí? Se ahogó todo el ejército de Faraón, ¿no? Todo el ejército de Faraón se ahogó. No nada más se ahogó un pedacito del ejército, ¿no? 10 carritos del Faraón se ahogaron. No, ¿quién se ahogó? Toda su caballería se ahogó, ¿no? Es una manera teológica de decir, el Faraón salió con todo su ejército y todo el ejército fue destruido, ¿no? O sea, Dios ganó la batalla final contra el faraón con todo su ejército, no solamente con un pedacito, ¿no? Sino con todo su ejército. Es lo que significaría precisamente que se ahoga todo el ejército del faraón, ¿no? Eso sería, ¿no? Y entonces, y ahí concluye esto, ¿no? Ahora, después de esto, ¿qué ocurre? Bueno, se pasan del otro lado, se ahoga el faraón, y el capítulo 15, ¿verdad? Que ustedes leanlo ahí de tarea, ¿no? Es todo un canto, ¿verdad? A la grandeza de Dios que hundió al faraón, ¿no? Que hundió a los carros de Egipto, sus jinetes y carros se ahogaron en el mar, ¿no? O sea, una cosa triunfante, ¿no? Podemos decir ahora. Y entonces ya se atraviesan y van a empezar su caminar en el desierto. Ahora, caminar por el desierto es la segunda parte del Éxodo, ¿no? Uno podría pensar que aquí acaba el Éxodo, ¿no? Porque si el Éxodo es la búsqueda de la libertad, decíamos, el libro del Éxodo es el gran libro de la libertad, ¿no? El hombre que tiene que ser libre. Todo el libro del Éxodo nos va a enseñar cómo ser libres, cómo alcanzar la libertad. Eso es lo que nos va a enseñar el libro del Éxodo. Siempre nos va a enseñar eso, ¿no? Cómo ser libres. Eso es lo que quiere enseñarnos el libro del Éxodo. Cómo ser libre. ¿Qué necesitamos o qué requerimos para ser libre, ¿no? Esa sería la enseñanza. Y uno diría, bueno, pues ya le ganaron al faraón, y todos los que opten por el faraón ya saben lo que les espera, ¿no? Su propia destrucción. Ahora ya el pueblo ya pasó del otro lado, ya empieza a cantilar ahí, pues ya, fin de la historia, ya el pueblo fue libre. Pero no se termina ahí el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 15 con el cántico ¿no? Que le hace. Y el libro del Éxodo tiene 40 capítulos. O sea, no llevamos ni la mitad del libro. ¿Por qué el libro del Éxodo sigue? Porque el pueblo de Israel va a entender una cosa, y bueno, no solo el pueblo de Israel, nosotros también,
vamos a entender algo, que la esclavitud no está simplemente estando en un lugar encerrado como en Egipto, ¿no? La verdadera esclavitud del hombre está en su corazón. Y en el desierto entonces el pueblo tendrá que descubrir, ¿verdad? Entonces esa es la segunda parte del libro del Éxodo, ¿no? El pueblo tendrá que descubrir que las esclavitudes auténticas no están porque estaban en Egipto, sino en su corazón. Y que Egipto no es solamente un lugar físico, geográfico donde estaban, ¿no? Que Egipto puede estar en su corazón. Y entonces ustedes pueden ver, ¿verdad?, como cuando empiezan a caminar en el desierto, ¿no? Empiezan a quejarse de todo, ¿no? Empiezan a quejarse y a decir, oh, es que en Egipto teníamos melones, ¿no? Es que en Egipto había pepinos, ¿no? En Egipto había ollas de carne. Y se empiezan a acordar de Egipto siempre. Y siempre van a ir recordando de Egipto. Y siempre van recordando lo que había en Egipto. ¿Y qué sucede ahí entonces? Quiere decir que en su corazón seguía Egipto. Habían salido de Egipto, pero Egipto siguió en su corazón. Porque en lugar de caminar a la tierra prometida, en lugar de seguir adelante y transformar su vida, ¿qué prefirieron hacer? Quedarse atrapados en Egipto y quejarse que en Egipto tenían esto y que en Egipto tenían lo otro. Y entonces, oh sorpresa, el pueblo seguía atrapado en Egipto sin estar en Egipto, porque resulta ser que Egipto está en el corazón del hombre. Y esa es la esclavitud auténtica del hombre, ¿no? Ahora el pueblo tendrá que caminar en el desierto y liberarse de esas esclavitudes que tienen en su interior. Entonces, todo lo que sigue del libro del Éxodo, que es todo un proyecto en el que Dios va a enseñarle ahora a su pueblo a cómo ser libres, pero ya no saliendo de Egipto, sino ahora sacando a Egipto de su interior, sacando a Egipto de su corazón, sacando a Egipto de su modo de ser, de su modo de pensar. Tienen que liberarlo. Ahora Egipto está en su corazón. Ahora tienen que aprender cómo liberar a Egipto. Y yo creo que esa es la verdadera esclavitud que todos tenemos, ¿no? Cuando alguien tiene un vicio, cuando alguien tiene eso, pues en realidad, ¿qué significa un vicio? Un Egipto que tengo dentro, ¿no? Que no puedo liberarme de él, ¿no? Que no puedo soltarme de él, que no puedo ser totalmente libre de él, ¿no? Ese es el verdadero Egipto, ¿no? Y el camino en el desierto va a ser un camino largo, curiosamente, ¿no? Un camino largo, un camino complejo, que incluso lo leíamos la vez pasada, no lo había explicado, ahorita me detengo a reflexionar brevemente esta idea, ¿no? Que el camino que va a escoger Moisés es el largo. Dice el capítulo 13 en el versículo 17, ¿no? Dice, cuando Faraón los dejó salir, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era el más corto. Dios no los llevó por el camino corto, pues dijo, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Qué curioso, Dios los va a llevar por un camino largo, no por un camino corto, por un camino largo. ¿Y por qué Dios escoge eso? ¿Por qué Dios decide que el pueblo camine por el desierto por un camino largo y no el corto? Pues van por el corto y llegan luego, ¿no? Ya se acaban los problemas, ¿no? No, se fueron por un camino largo. Por un lado, podemos pensar, ¿verdad? Políticamente hablando, pues era mejor un camino largo, porque el camino corto, ¿cuál es? El camino corto es un camino que lleva había un camino de Egipto, del imperio Egipto, de Egipto hacia las ciudades asirias, porque era un camino ¿cómo se llama? De comercio, ¿no? Era un camino de comercio entre estas ciudades. No crean que Egipto era un gran imperio y vivía aislado de todo, no, era un gran imperio porque dominaba muchas cosas y había camino de comercio. Obviamente el camino comercial entre Egipto y otros países era el camino más corto. Si el pueblo de Israel se hubiera ido por ese camino corto, pues es evidente, ¿verdad? Hablando políticamente, ¿no? Y geográficamente, pues que se hubieran encontrado con varios retenes de Egipto, ¿no? Bueno, cuando los egipcios hubieran visto un montón de gente que iban, ¿verdad?, saliendo con un montón de cosas, pues los egipcios hubieran detenido a los israelitas ahí, ¿no? O los hubieran atacado, los hubieran hecho algo. Por supuesto que no se podían ir por el camino corto hablando políticamente, porque por el camino corto los hubieran apresado, ¿no? Hablando desde ese punto de vista, ¿no? Incluso lo dice, no vaya a ser que los ataquen los egipcios y se arrepientan, ¿no? Pues sí, porque iban a encontrarse con varios retenes egipcios en el camino, ¿no? Existían esos caminos. Tenían que irse por el camino largo para no enfrentarse con eso, ¿no? Ahora, esa sería una explicación política geográfica, ¿no? Pero a la Biblia no le interesa solamente esto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista teológico, ¿cuál es la enseñanza que quiere darnos esto de que Dios nos llevó por un camino largo? En primer lugar,
porque el camino largo los va a llevar a un lugar que es fundamental para su fe. El camino largo los va a llevar al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí es donde Dios los va a conformar como su pueblo. Si se hubieran ido por el camino por el camino corto, no se hubieran topado por el monte Sinaí. En cambio, por el camino largo sí pueden encontrarse en el monte Sinaí, y el monte Sinaí se va a convertir en el punto de referencia para hacer alianza con su pueblo. Quiere decir que entonces, efectivamente, Dios los va a llevar por el camino largo por un lado, para que se topen con el monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí Dios los forme pueblo. Entonces es importante irse por el camino largo, porque el proyecto de Dios es hacerlos pueblo, y ese pueblo se va a formar en el monte Sinaí, es donde Dios va a hacer la alianza. Pero también llevarlos por el camino largo, ¿qué significa? Y no por el camino corto. Pues significa que los caminos de Dios no son los de nosotros. Nosotros humanamente diríamos, pues vámonos por el corto. Pues ¿para qué tanto camino, no? ¿Para qué nos cansamos? Sí, nosotros siempre pensamos en lo mejor, en lo más fácil, en lo que nos conviene. Pero Dios no anda pensando solamente en lo que nos conviene, ¿verdad? Humanamente hablando, sino en lo que nos conviene espiritualmente hablando. Y a veces lo que nos conviene es el camino largo, ¿no? Dios tiene a veces otros caminos que nosotros no entendemos, ¿no? Dios tiene a veces otros caminos que no son los nuestros, ¿no? Y a veces queremos nosotros violentar los caminos de Dios, ¿no? Y decir, ¿y por qué Dios quiso esto? ¿Y por qué Dios quiso lo otro? ¿Y por qué Dios Pues porque Dios tiene otro camino. Y generalmente los caminos de Dios no son cortos, ¿eh? A veces sí, pero generalmente los caminos de Dios son largos, porque el proyecto que Dios tiene para nosotros es un proyecto de madurez humana. Y la madurez humana nunca se da en los caminos cortos. La madurez humana siempre se da en los caminos largos. Alguien que quiera madurar tendrá que hacer caminos largos, ¿no? Si alguien dijera, yo quiero ser un gran atleta y quiero correr, ¿verdad? Y quiero ser un gran corredor, pues nunca va a ser un gran corredor si todos los días dice voy a correr 100 metros. Pues no, los caminos cortos no son. Si quiero madurar mis piernas, ¿verdad? Tienen que ser los recorridos largos, ¿no? Para que yo crezca, para que yo madure, ¿no? Y sí, a veces los caminos largos a nadie nos gustan, ¿eh? A nadie nos gustan esos caminos largos, porque la madurez cuesta trabajo, ¿no? La madurez fatiga, la madurez nos hace difíciles ciertas cosas, y es un camino largo. El pueblo tiene que madurar muchas cosas, ¿no? Porque ahí te decíamos, ¿no? En su corazón llevan Egipto, y como llevan Egipto, pues obviamente tienen que madurar para sacar ahora ese Egipto en su corazón, ¿no? Y mientras no maduren eso, no van a conseguirlo nunca, ¿no? Y mientras no lo maduren, no van a crecer. Pero los caminos de Dios siempre son los caminos largos, ¿no? Rara vez será el corto, ¿no? En general siempre son largos. Y son caminos que no nos gustan, ¿no? Si ahorita regresamos en el tiempo y le preguntamos, ¿qué opina que vaya por el camino largo? Le aseguro que 2 que 3 israelitas hubieran dicho, pues es que Dios y Moisés no sé en qué traen la cabeza, ¿no? Pues estaba bien corto por allá, ¿no? O sea, sí, pero es que no es lo que yo piense, es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Y a veces es un camino difícil, un camino a veces con lágrimas, ¿no? Con lágrimas, con inconformidades, a veces es un camino incomprensible, ¿no? A veces es un camino complejo, pero al final llegamos a la tierra prometida. Al final llegamos al camino que Dios necesita para cada uno de nosotros. Al final llegamos al camino que realmente requerimos. Pero es el camino de Dios. Los caminos de Dios no son los que nosotros queremos, y lo va a decir después también el profeta Isaías, ¿no? Sus caminos no son mis caminos, ¿no? Y a la luz del Éxodo diríamos, tus caminos cortos no son mis caminos son largos, son arduos, son cansados, ¿no? Bueno, ¿cuánto duraron en el desierto? 40 años, ¿no? Que efectivamente dirán algunos historiadores y muchos investigadores, pues es que el camino, ¿verdad?, de Egipto a la tierra prometida, no es de 40 años, se hace rápido. Sí, pero es que el pueblo estuvo mucho tiempo en el desierto, porque el camino de Dios no es el de los historiadores ni el de los estudiosos, ese no, o sea, no, porque hay gente que se burla y dice, no, es que, ¿cómo caminaron 40 años? No, pues es que usted nada más lo ve así desde el punto de vista geográfico. Bueno, qué interesante que usted ya recorrió ese camino, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero es que el camino de Dios no es ese, o sea, eso lo hace gente que no tiene fe, ¿no? Y nosotros leemos la Biblia desde la fe, ¿no? Y decimos, si Dios escogió el camino largo, no solamente para engañar a los israelitas o para engañarnos porque la Biblia está alterada. No. Si dice la Biblia que fue un camino largo, es porque tiene una enseñanza de fondo para nuestra vida.
y descubrir que cuando Dios nos habla, va a escoger siempre un camino largo. El pueblo de Israel no se va a formar por un camino corto, no se va a formar en 3 días, ¿verdad? Decíamos que cuando salían de Egipto, no era solamente el mismo pueblo que entró, era otro pueblo con otros que aprovecharon para salirse y con otras amistades que tenían. O sea, era un conglomerado de gente. ¿Cómo iban a adquirir identidad como pueblo si en 2 días hubieran llegado a la tierra prometida? Pues cada quien hubiera hecho lo que quería y nunca hubieran formado ningún pueblo. ¿Cómo se formaron pueblo? Caminando 40 años en el desierto, con un camino largo, un camino difícil, arduo, y un camino en el que tenían que reconocer cuál es el camino para la verdadera libertad. Pero fue difícil, fue complicado, como decíamos, ¿no? Con lágrimas y complicado. Así es, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba de colectas, ¿no? A las parroquias, ¿no? A hacer colectas. Una persona una vez me dijo, ¿verdad? Al final de que terminó la misa, que por qué eran tantos años en el seminario, ¿no? ¿Por qué tantos años? Vaya y dígale a su rector que yo dije que deberían ser 3 años. Ok, muy bien. Obviamente no le dije al rector, me lo hubiera mandado a la goma, ¿verdad? Pero viéndolo a la luz de este texto, ¿verdad? Tiene mucha razón de ser, ¿no? Porque la gente lo ve como el camino corto, ¿no? O sea, es que si son 3 años, hay muchachos que no se van a arrepentir, ¿no? Es que si son 3 años va a haber mucho más sacerdotes porque va a ser más rápido. Sí, pero es que un sacerdote no es algo que se haga rápido, ¿no? Es algo que implica tiempo, ¿no? Es algo que implica forma, es algo que implica cansancio, es algo que implica dolor, es algo que implica lágrimas, es algo que implica muchas cosas, ¿no? Y que si él se deja formar, pues a lo mejor pasarán 8 años, ¿no? Y que le costó trabajo, pero a lo mejor sí se logró formar bien. Y aún así hay quien no se forma bien, 8 años, ya uno dice, Dios bendito, ¿no? Pero en general se forma uno porque pasó tiempo. ¿Para qué? Para que maduráramos ideas, para que creciéramos en algunos aspectos humanos, que en 3 años no se crece, ¿no? En 3 años no, ¿qué va a crecer uno? No crece. Pero con el paso del tiempo uno conoce gente, conoce comunidades, conoce realidades, y uno crece, ¿no? Es un camino largo, pero crece, ¿no? Y se fortalece, ¿no? Y lo mismo, ¿verdad? Un matrimonio, si lo aplicamos al matrimonio con los hijos, ¿no? No es fácil, ¿no? O sea, no es que, ojalá los hijos crecieran a los 3 años, no, ¿verdad? Pues no. Los hijos van creciendo poco a poco, porque también el ser padre, ser mamá, ¿verdad? Ser papá, pues es un camino fatigoso, es largo, ¿no? Aprender de los hijos, de sus fallas, de sus aciertos, ¿no? Es un camino largo. Las cosas que valen la pena siempre tienen caminos largos, siempre. Si queremos caminos cortos, pues sí llegaremos rápido a la meta, pero no vamos a alcanzar los objetivos que queríamos, ¿no? Que sí, a veces nos queremos comer el mundo, y más en este mundo hoy, ¿verdad? Que todo tiene que ser rápido, que todo es instantáneo, que todo se hace con internet, que todo se soluciona en un segundo. Pero a veces no aprendemos nada, ni sabemos nada. ¿Por qué? Porque vamos por el camino corto. Las cosas que valen la pena siempre son largas, porque esos son los caminos de Dios, y no solo de Dios, son los caminos que de verdad nos ayudan a crecer y a madurar humanamente. Y por eso el pueblo va a caminar 40 años, porque el pueblo tenía que configurarse como un pueblo auténtico, ¿no? Y tenía que aprender de su verdadera esclavitud en el corazón. Incluso el libro del Éxodo va a terminar y no llegan a la tierra prometida, pero el libro del Éxodo termina con una cosa muy importante: siendo auténticamente libres, ¿no? Ya lo veremos más adelante, ¿no? Cómo terminan siendo auténticamente libres. Entonces, bueno, pues ya el tiempo está acabando, ¿verdad? Hoy porque la misa se prolongó y pues fue más corto el tiempo, pero vamos a terminar aquí. Quedémonos con esta idea entonces, bueno, con estas ideas de hoy, ¿no? La enseñanza del Mar Rojo da 2 enseñanzas. Desde el punto de vista del pueblo, que tiene fe, que confía, que se abandona en Dios, ¿no? Desde el punto de vista del faraón, que el que opta por la esclavitud, el que opta por la maldad, siempre terminará autodestruyéndose. Y en tercer lugar, ¿verdad? Que los caminos de Dios son largos, y que el pueblo tiene que aprender que ese camino es para su madurez y para descubrir sus verdaderas esclavitudes que están en lo más profundo de su ser. Que Egipto no está en un lugar, ¿verdad?, geográfico, que Egipto está en el corazón, y hay que aprenderse a liberar de él. Por ese motivo, entonces, a partir de la próxima clase vamos a seguir profundizando en esto. Pero entonces vamos a dar la receta que Dios da, ¿verdad?, al pueblo de Israel para poder descubrir los Egiptos de nuestro interior. ¿Y cuál es la receta que Dios le va a dar al pueblo de Israel para descubrir sus Egiptos interiores y empezar el camino de libertad? Los 10 mandamientos. Entonces, la próxima semana vamos a reflexionar un poco
sobre los 10 mandamientos, qué significan los 10 mandamientos, porque a veces lo vemos, ay, son 10 leyes que hay que cumplir porque si no Dios nos va a castigar. No, eso no es. Los 10 mandamientos son las grandes enseñanzas de Dios para descubrir nuestros Egiptos y empezar a ser libres. Pero bueno, eso lo veremos entonces la próxima semana. Vamos a terminar con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en esta noche. Te pedimos para que nos ayudes a descubrir el grande valor de tus caminos largos, complejos, pero que con el paso del tiempo daremos gracias por esos frutos que podemos sacar, aunque al principio fueron complicados. Ayúdanos a tener un corazón sencillo, un corazón abierto. Ayúdanos a reconocer tu gracia, tu amor, para poder transformarnos totalmente a lo que tú nos vas pidiendo en cada momento de nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una buena noche, que descansen.